Buenos días, Egunon. Soy Pachi Chocarro, soy el decano del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro. Encantado de estar con todos vosotras y vosotros y con todos los que están también detrás de la pantalla, no solo los que estáis ahí y que vais a participar en esta mesa redonda y que habéis participado en este programa. Bueno, yo lo primero felicitar y agradecer el esfuerzo de la Delegación de Vizcaya del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro, porque realmente yo creo que es encomiable esta iniciativa, que ya entiendo que está muy consolidada y que desde luego va para adelante, y además que yo creo que tiene unos resultados realmente especialmente bueno, pues muy aprovechables para toda la sociedad. Os animo primero, sobre todo, a que participéis en esta mesa redonda, a los que estáis, diríamos, inscritos, los que estáis siguiendo la Bienal, el VIA, bien o levantando la mano, como sabéis, informáticamente, bien por el chat, como lo deseéis, pero por favor sí que me gustaría, porque la animación de esta mesa, yo solo la modero, sí que me gustaría que fuese efectivamente por parte de vosotros, los que estáis ahí detrás. En cualquier caso, y mientras vais haciendo las preguntas, yo sí que hay un par de cuestiones que, como sé que Vicente, por ejemplo, sé que no va a estar en la segunda parte de la mesa redonda y va a estar también ahí Raúl, sí que me gustaría, por lo menos, que igual lo habéis explicado y a lo mejor yo no lo he visto, pero ese inicio, cómo surge realmente esa comunidad. ¿Hay alguien que tira claramente de él? ¿Hay un movimiento por parte de los vecinos, en este caso del colegio, de los alumnos, de los profesores? ¿Cómo surge esta historia? Vicente, si quieres tú Sí. Bueno, en nuestro caso ha sido una iniciativa del equipo directivo del centro. El colegio es el que ha intentado velar un poquitín por el bien de las familias y ha dinamizado esta iniciativa desde el inicio, desde los principios. Es más, nos hemos puesto en contacto con la Asociación de Vecinos del Barrio, con Servicios Sociales del Barrio, para localizar más familias, porque las que tenemos en el cole no entrarán todas en este parámetro de pobreza energética, y entonces queremos tener una gran bolsa de familias a las cuales llegar. Estimamos sobre 27 y nos hemos puesto en contacto con todo el barrio. Estupendo. Oye, pero es el centro escolar el que lleva toda la iniciativa. Estupendo. Oye, mira, justo ya tenemos la primera pregunta precisamente para Vicente. Dicen, quería preguntar a Vicente si conocéis más proyectos de comunidades energéticas en centros escolares a nivel estatal y si tenéis alguna otra referencia a nivel europeo. ¿Conocéis alguna otra iniciativa? A ver, he comentado antes que cuando nos presentamos al concurso de comunidades energéticas, sí había una iniciativa en Palma de Mallorca impulsada también desde un centro escolar. Pero todas estamos ahora en creación. En este momento que estén en activo ya produciendo energía, yo no tengo conciencia de que haya ninguna en España en este momento de un centro escolar. En cambio, institutos sí. Institutos de secundaria sí que hay muchísimos centros que están produciendo energía. Ellos son más independientes que nosotros. Pero centros escolares de colegios de infantil y primaria, con comunidades energéticas, ninguno. Muy bien, gracias, Vicente. Oye, nos pide uno de los inscritos, un colegiado, Jesús Cañada, que quiere participar. Le vamos a dar entrada. Jesús. ¿Puede ser? Jesús, que reactives el audio, por favor. Oye, vamos a ver, una cosa que sí quería también comentar previamente con Vicente y con Raúl es si estas comunidades energéticas son susceptibles de ampliar de una forma sencilla, no sé si burocrática o técnicamente, pero sí, ¿qué posibilidades tienen de ampliarse? La única limitación que tienen es el reparto de la energía. Es decir, nosotros tenemos un límite de producción de energía y esa
energía en kilovatios se reparte en los socios de la comunidad energética hasta que llega a su tope. Ese es el límite. Por arriba y por debajo, pues, tal y como se van sumando, como ha dicho Raúl. Bien. Oye, estupendo, gracias. Oye, me dice que Isaro que quiere hablar. Vamos a darle paso. Vale, gracias. ¿Se me oye? Sí, Sí, se te oye. Sí, sí. Vale, gracias. Mi pregunta va dirigida Claro, sí. a todos aquellos que están en contacto con espacios, con comunidades rurales, con pueblos, con gente que están un poco al pie de obra, ¿no? El tema de la instalación de placas y demás, de la energía solar aprovechada de este modo, tiene algunos puntos conflictivos. En los últimos años venimos oyendo que ha surgido un conflicto tremendo de usos del suelo. Es decir, hay inversores, hay empresas interesadas en sacarle rendimiento, obtener el máximo rendimiento económico posible, beneficios económicos, y entonces están compitiendo por los mejores suelos agrícolas en algunas zonas. Yo tengo noticias, curiosamente, quizás porque mi equipo de investigación es de ahí, de mis equipos, de la Comunidad de Valencia. Es decir, tú tienes una tierra que la estás cultivando, pero tus rendimientos no pueden competir con aquello que te ofrecen, pues que te ofrecen comprarte un suelo para hacer una instalación que siempre, claro, está más cerca de las redes de distribución, es decir, aprovechando todos los beneficios o todas las posibilidades para ahorrar costes y sin tener en cuenta que el suelo tiene una vocación, y que hay suelos agrícolas o ecológicamente muy importantes que están siendo destinados a grandes superficies. Ya no estoy hablando de los pequeños proyectos y de las comunidades energéticas, estoy hablando de instalaciones más grandes y de compañías que sí que están vendiendo a la gente, pueblos y ciudades, lo mismo da, pues que esto es lo máximo y que entonces no importa qué tipo de suelo, es decir, todo vale. Y como la ley creo que también apoya, no sé si me llevo a explicar. Sí, pero un matiz, y Charo, perdona, si me adelanto para contestar una parte. No es que en muchos casos vendan sus tierras porque les interesa económicamente, sino que directamente les expropian, y esa es la parte que les ampara la ley. Entonces, cuando te expropian, porque hay un bien común supuestamente detrás de todo esto, pues ahí no hay nada que hacer. Te queda recoger el dinero, que muchas veces es mal pagado. Estamos hablando en muchas tierras que comentas tú de 1.200 euros la hectárea. Y no limpios precisamente de impuestos, con lo cual pueden llegar a hablar los agricultores que acaban recibiendo por una hectárea 300, 400, 500 euros a lo sumo en muchos casos. Pues eso, un precio irrisorio. Yo, desde luego, vamos, a mí me parece que este es un problema gravísimo. Yo tenía aquí alguna cuestión preparada precisamente para hilvanarlo también con la energía eólica, la servidumbre, diríamos, que tenemos, efectivamente, de la energía eólica, pero efectivamente la afección tan potente que hace con el paisaje. Lo que pasa es que a mí lo de las huertas solares me parece bastante más grave. A fin de cuentas, unas torres eólicas también se pueden desmontar. Y bueno, y además se pueden matizar de muchas formas, pero en el tema de las huertas solares seguramente esas tierras luego es difícil que puedan revertir y que sean otra vez tierras de cultivo. A mí este tema que has planteado lo tenía aquí preparado porque me parece el quiz ahora mismo de dónde estamos y de dónde van a venir las presiones, de hecho de dónde están viniendo las presiones, ¿no? Bueno, era por introducir este tema, o por seguir con este tema, vamos. Yo quería aportar, sí. si me permites, precisamente la iniciativa de nuestra comunidad energética es utilizar una cubierta de un edificio público. O sea, las grandes ciudades estamos, por lo menos edificios públicos hay muchísimos y están perdiendo su potencial de cubiertas. Entonces, precisamente lo que queremos demostrar es que primero hay que llenar aquellos edificios que ya están construidos para captar las luces y olvidarse de ir a estos campos, digamos que expropiar ese potencial agroecológico que supone esos campos que siempre vienen por otros intereses. Entonces, creo que desde la administración pública sí que se debe potenciar el hecho de que estas cubiertas estén utilizadas correctamente. Nuestro proyecto, en cierta medida, y gracias al Ayuntamiento de Valencia, quiere ir en ese sentido.
Yo, en cualquier caso, sí que quería ahondar en esto, porque efectivamente también vamos a tener ahora mismo sobre la mesa un problema añadido, que es qué pasa con la protección del patrimonio arquitectónico edificado y las instalaciones, ¿no? Que por una parte sí que tenemos ese potencial en todos esos espacios de las cubiertas, de los polideportivos, de los frontones, etcétera, pero cómo se compagina eso también luego cuando llegamos a un edificio protegido, un edificio público o privado. Realmente hay ahora mismo un dilema, por así decirlo, y una cuestión me parece complicada. No sé si queréis aportar algo en este sentido a alguno de los que estéis ahí. En nuestro caso, concretamente, esos 8 meses de demora que tardó la autorización de la Administración es porque se necesitaba un informe técnico de patrimonio al respecto, por la antigüedad de nuestro edificio. Pero sí se tiene en cuenta. Es un hándicap a tener en cuenta, pero no es... Ya, pero en no este es caso, insalvable. ¿me quieres decir que vuestro edificio tenía alguna cierta protección arquitectónica o no? Ya tiene 60 años y debía de tener un informe favorable al respecto. Ah, vale. 8 meses. Sí. Vale, ahí vamos bien, efectivamente, sí, digo, con ironía, evidentemente. Bueno, oye, hay otro, no, el tema este que he planteado bueno, que he planteado, que he puesto sobre la mesa después de lo que ha dicho Charo, sobre el tema, es más genérico esto que estamos hablando, ¿no? Pero sobre el tema eólico y esa dependencia que tenemos y esa presión y esa especie de servidumbre que nos amenaza, esa servidumbre. ¿Cómo lo veis? Porque yo por una parte entiendo que esta ocupación, diríamos, alborotada del territorio no es buena, eso es evidente. Una de las cosas también que quería plantear es que, como sabéis, hay mucha edificación desocupada susceptible de rehabilitar, pero que por las ordenanzas y por los decretos de habitabilidad de las distintas comunidades es muy difícil que esos edificios se rehabiliten porque no cumplen, diríamos, cualquier precepto de los que pide el decreto, y sin embargo seguimos ocupando más suelo. Entonces, a mí me parece que es un tema también crucial, al que deberíamos, digamos, atacar entre todos. Nosotros desde el colegio, desde luego, lo estamos haciendo. Si os había surgido, diríamos, ese debate, entiendo que sí, en vuestros entornos profesionales. No sé, quien queráis intervenir. Sí, yo desde la parte del cohabitar rural, digamos, en la experiencia que hemos tenido con un caserío en Gordesola de 400 años, pues la verdad que las facilidades son pocas a la hora de rehabilitar un patrimonio histórico y sobre todo el foco está puesto en la exquisitez más que en la utilidad. O sea, realmente está puesta la mirada así a nivel general, vamos a hablar, porque no se puede generalizar, pero realmente en tener museos en vez de en habitar edificios. Entonces, qué mejor que los edificios que estaban diseñados hace 400 años se readapten para los usos actuales y las necesidades actuales. Por ejemplo, a la hora de rehabilitar un edificio de 400 años que se va a hacer como vivienda y que va a tener equipamientos también para la comunidad, que el uso de ventanas y apertura de ventanas sea más flexible, ¿no? Entonces, a veces la arquitectura funcionaria del ayuntamiento no se quiere adaptar a las necesidades tecnológicas o lumínicas, por ejemplo, y eficiencia energética que ya hoy en día tenemos en la cabeza mucha gente. Entonces, partimos ya de unos bloqueos que son conceptuales o son mentales de la persona con la que te encuentras. Entonces, ahí yo creo que en otras cosas se amparan en el ámbito jurídico y en este caso ya no se ampara nadie en el ámbito jurídico, sino en las razones propias de un arquitecta. Entonces, aquí sí que entra, ¿no?, en conflicto con el colegio, porque no está haciendo una labor como colegiada, entiendo, profesional, sino al servicio de la administración. Pero ahí lo que está ejerciendo es un poder de bloquear rehabilitación de edificios, que es una necesidad social que tenemos, ¿no?, de rehabilitar y de acceder a esos edificios en calidad, no en plano museístico, sino en calidad actual. Es decir, abrir huecos, más luminidad, y eso teniendo en cuenta que estás haciendo un proyecto eficiente al máximo, cuidando, respetando y habitándolo 24 horas, 7 días a la semana, incluso haciendo actividad. Entonces, en ese caso que está súper justificado, imagínate un caso en que simplemente la quieres habitar. Entonces sí que creo que hay una grave circunstancias que se están dando
que a veces son cuestiones personales incluso, en vez de profesionales. Pero bueno, creo que hay mucha pedagogía, mucha política de claridad sobre cuál es el objetivo, ¿no? Efectivamente, es que yo creo que lo que hace falta es determinación, primero que se lo crean las administraciones. Yo sé que sí que ha habido avances, concretamente, yo sé que en Navarra, por ejemplo, se llevó incluso al Parlamento y están realmente dándole vueltas a una modificación del decreto de habitabilidad precisamente para facilitar o para propiciar. O sea, es que es absurdo, efectivamente, que tengamos un caserón de 500 metros de planta, de baja más 3, y que resulta que tengamos que hacer en 2 viviendas al lado y el caserón además se va a hundir, ¿no? O sea, o estamos ocupando suelo y no estamos aprovechando el patrimonio edificado, ¿no? Bueno, a mí me parece yo concretamente con esa historia estoy como muy sensibilizado y sobre todo que me revuelve por dentro, porque veo que no tiene sentido, ¿no? Bueno, Sí, es además, por añadir un poco más. Por añadirte, Pachi, en este caso, con el modelo que planteamos, se resuelve la problemática que había hasta ahora de la división. O sea, ahora tenía una limitación de división que caseríos, incluso de 700 metros cuadrados, 800 metros cuadrados, que solo se habilitaban para una familia de forma legal, se ha ampliado ese abanico a 2, incluso en Euskadi, con las DOT, con la revisión de las DOT, se puede ampliar en núcleos rurales concretos, no en cualquier lado, a 4. Pero en este caso, con un modelo jurídico cooperativo, sin ánimo de lucro, lo que pensamos es que se puede hacer, tú no tienes necesidad de dividir el edificio. Es más, estamos garantizando la unicidad del edificio, sin que haya particiones, como hemos visto, que incluso puedan deteriorar el estilo, ¿no? Edificatorio. En este caso estamos preservando el edificio como tal, simplemente sí, que estamos dejando cesión de uso de esos espacios interiores. Entonces, eso que es una máxima eficiencia, porque de un caserío de 700 metros cuadrados, evidentemente, a 100 metros cuadrados pueden vivir 7 familias, ¿no? 7 unidades de convivencia. Pues luego resulta que hay unas presiones, unos bloqueos que no se justifican y además toda la administración no está preparada para bloquear las ventajas si se producen agravios comparativos. Entonces, tú estás planteando un edificio de máxima eficiencia, de mayor accesibilidad social, de que encima no es tu propiedad, porque estás generando un bien cooperativo del que tú no eres propietario y cuando tú te marchas va a entrar otra persona. Entonces, encima no tienes ayudas equiparables en eficiencia energética ni a rehabilitación. Todo eso está pensado para propiedad horizontal y para que tú seas propietario. Si no, te comparan a que un edificio de 700 metros va a recibir la misma ayuda que una vivienda particular, que una única. Claro. Entonces, en vez de recibir 80.000 euros, recibes 15.000. Entonces, vale, pero te estoy explicando de qué va. Como no hay esos parámetros contemplados, hay agravio comparativo que lo que tenemos que hacer es resolverlos. Pero la administración, en vez de negar, lo que deberíamos hacer es plantear la resolución de eso, ¿no? Que es un poco en lo que estamos ahora. Sí, efectivamente, sí, bueno, creo que por ahí va el camino, es evidente, pero que por lo menos la luz se ve, al menos hay parte de la administración que se da cuenta, ¿no? Y desde luego desde los técnicos también, ¿no? En fin, bueno, como estamos igual monopolizando aquí, Rubén, esta historia de la ocupación del suelo, yo sí que quería, bueno, volvemos a lo que queráis, de todas formas, quisiera comentarle o preguntarle a Koldo si, o sea, que nos aclare, seguramente hay muchos que ya lo tenéis claro, esa diferencia del autoconsumo y la comunidad energética. No sé si nos puedes añadir algo más de lo que se ha hablado o hacernos un resumen. Sí, bueno, os podría comentar lo primero a nivel de autoconsumo, comentar que el tema del autoconsumo local es algo, colectivo, es algo bastante novedoso. La normativa es del 2019 y por ahí lo que decía Vicent, ¿cuántas instalaciones están actualmente en uso? Pues muy pocas porque hasta el 2019 no ha habido una normativa que lo permitiese. Entonces las vamos a empezar a ver a partir de ahora y no pocas, ¿vale? Lo que pasa que siempre y cuando la administración lo permita. Entonces tenemos por un lado el autoconsumo individual, que es cuando una persona en su vivienda unifamiliar, por ejemplo, coloca sus módulos fotovoltaicos y se aprovecha de esa generación de energía. Luego, un siguiente paso, que es lo que ahora permite la ley, sería el autoconsumo colectivo, ¿no? Que es cuando lo pones en un edificio y ahí te repartes un poquito la producción, que es pues eso, la idea un poquito de lo que están haciendo en Valencia, en Vicente, en su colegio, ¿no? Y luego está la parte de la comunidad energética, que yo creo que muchas veces, incluso si lo buscas en internet, se confunde término autoconsumo colectivo y comunidad energética, y yo creo que la comunidad energética
abarca algo más. La comunidad energética al final no deja de ser, como decía también Raúl, un movimiento social. Es un movimiento social que da gobernanza a la ciudadanía, o sea, que es la ciudadanía la que empieza a entender cómo funciona todo este sistema eléctrico, de autoconsumo y demás, pero no solamente se queda en la parte del autoconsumo. Entran también temas de eficiencia energética, entran temas de movilidad sostenible, entran temas de pobreza energética, como ha dicho antes Vicent. Entonces, digamos que sí, el autoconsumo está dentro de la comunidad energética, pero la comunidad energética es algo más. Bastante claro, o sea, quiere decir que hay un autoconsumo que bien puede ser privado o de una agrupación, pero hay una comunidad energética que es realmente la que conforma otro estatus y otra iniciativa, ¿no? Eso es. Entiendo. Y siempre, como también decía antes algún otro ponente por ahí, es sin buscar el beneficio económico, que muchas veces es un enganche para que la gente se vaya a la comunidad energética, ¿eh? No digo que no, pero no se busca un beneficio económico. Bueno, yo entiendo que la mayoría de la gente no está buscando eso, está buscando autoabastecerse y poder vivir, diríamos, más en comunidad y con más proximidad al vecino, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, yo tenía por aquí más temas. No sé si queréis sacar, veo que no hay más preguntas por ahora, no sé si tenemos, no sé si queréis sacar algún otro tema antes de que veamos. Vamos a ver luego un vídeo del taller de D2 y luego seguiríamos hablando en la mesa redonda, en este caso, aunque se haya ido ya Vicent, pero bueno, seguiremos con esa historia. Sí, Isaro, sí. Sí, yo era, antes de cambiar de tema, era por poner un poco más, insistir, o sea, darle un tiempo más prolongado a esta reflexión. Creo que ya la he señalado antes con otra pregunta, de la idea de lo comunitario. Estamos constantemente hablando de una transición, de un cambio de modelo, pero sobre todo estamos hablando de un cambio de mentalidad, de lo que queremos darnos a nosotros mismos, ¿no? Y eso que queremos darnos, por aquello en lo que confiamos a alguna gente, exige un sentimiento de comunidad frente a un individualismo y a una desafección, que es lo que existe actualmente con respecto a la cosa pública, que parece que es una desafección con respecto a la cosa pública, pero yo creo que es más bien con respecto a los políticos y no tanto a la cuestión pública, pero esto está ahí. Entonces creo que como decíais, la comunidad energética es algo más. Pues yo creo que en esa frase, ese algo más, y en todo lo que podemos potenciar de pedagogía, aunque la palabra ya apesta un poco, pero es así, para ver realmente, para suscitar ese debate de lo que queremos darnos o aquello por lo menos lo que queremos subir, ¿no? Y que tenemos que actuar como comunidad y nunca como comunidades opuestas. Y vuelvo yo un poco a la idea que estaba planteando en mi charla, ¿no? La comunidad opuesta de intereses rurales y urbanos. No, señores, o sea, señores y señores, estamos todos en la misma línea y entonces también me gustaba mucho quién ha sido, creo que lo de los espacios colectivos. Cebrián, tu nombre, se me ha olvidado. ¿Quién ha hablado de las REAs? Rubén, eso es, perdona, Rubén. La idea de los espacios colectivos compartidos está en las antípodas de esas casitas individuales donde con la verja me encierro. Solamente quería darnos unos minutos más para exponer la importancia de actuar, de pensar, de organizarnos también la sociedad civil. Sin eso yo creo que no hay cambio. O sea, si caminamos hacia el individualismo y no nos organizamos, no va a haber cambio posible. Es mi visión y por provocar un poco encima de la mesa. Bueno, me parece más que interesante esta reflexión que has hecho, porque además es que creo que es así de cruda, ¿no? La situación, esa ocupación del suelo que comentaba yo antes también, que a mí me parece terrorífica. Yo creo que en España hemos tenido, diríamos, la suerte de ser pobres. Digo, la suerte de ser pobres con respecto al centro Europa o a Francia, donde se han podido extender porque eran ricos, además. O sea, nosotros no nos hemos extendido porque éramos pobres. O sea, las ciudades son compactas y más vale que son compactas ahora, ¿no? Porque es decir, que tú te vas al paisaje del País Vasco francés y bueno, es que está ocupado todo el territorio, ¿no? Y dices, bueno, ¿esto qué es? Entonces, claro, que eso se tome como modelo, además, y pueda contagiarse, que de hecho en parte, sobre todo en los 80 y los 90 se contagió, pues yo creo que tenemos que luchar contra eso, claramente. O sea, vamos apoyando lo que estabas comentando tú. Esto nos pedía también la palabra Rubén, sí.
Sí, yo quería conectar con la idea de los videogorris, que me parece muy interesante también, que es una clave que conecta, ¿no? Y de hecho es iba un poco hacia María Elena, ¿no? Con la experiencia precisamente que además toca el municipio de Gordesola en los proyectos que han estado elaborando. Que hay mucho déficit, como plantea, de recorridos simplemente de comunicación, que la mayoría de las vías en los propios pueblos y entre pueblos no están pensadas para el peatón, ni mucho menos. Entonces, no se facilita la conexión ni de las personas adultas y menos de la infancia, para que puedan recorrer, ¿no? y ser autónomos. Entonces, ahí, si habíais tenido algún tipo de contacto con las administraciones de esos municipios afectados, algún contacto. Pues no, o sea, me parece muy interesante tanto la idea que ha compartido Isaro, ¿no? Como esta cuestión que planteas, ¿no? Porque al final, o sea, tenemos que poner todos de nuestra parte, ¿no? Ese cambio de habitar de nuestro día a día para que realmente pues, alcancemos esa palabra, ¿no? Que está tan desgastada y que se nombra mucho, pero que al final es el camino, ¿no? Que se hace la sostenibilidad. Entonces, lo que son los caminos ciclables, yo no sé si hasta qué punto nos lo llegamos a creer, ¿no? Porque hay caminos, hay vías ciclistas, pero claro, son inconexas, no llevan a ninguna parte, con lo cual, si no estuviesen, pues daría igual, en realidad. Entonces hay dos propuestas, las que hacen los alumnos, que sí que hacen hincapié a eso, incluso la de Sopuertas, que apuesta por un cambio de vida, es decir, una movilidad totalmente sostenible, es el municipio más cerca de lo que es el Parque Tecnológico de Ortuella, para que una persona que realmente apueste por ese cambio de vida, cambio de movilidad, ir a trabajar en bicicleta, pues pueda hacerlo, ¿no? Ahora mismo hay una carretera para ir y venir en coche, pero no existe ese carril bici. Entonces esa propuesta pues apuesta por eso y apuesta también de manera complementaria en la rehabilitación de esas viviendas que existen ahora mismo en Sopuerta, pues, que están en desuso, que están vacías, y darles esa vuelta para no solamente eficiencia energética, sino para actualizar a las necesidades actuales, ¿no? Incluso crear espacios comunes, espacios como para guardar bicicletas, para crear actividades a nivel de comunidad. O sea, cosas que actualmente son necesarias, que se dan uso y que van acompañadas de la forma de vida actual. Eso por un lado, que es como ir un poco más allá, ¿no? En la afección de la forma de vida. Y luego, por otro lado, está esa propuesta que hacen los alumnos de la infraestructura del río Cadagua. O sea, a mí me parece que es un elemento natural que es interesante, que es importante para la gente que vive ahí, es una parte de su identidad, porque está muy presente en los 4 municipios que atraviesa y, sin embargo, se le da completamente la espalda. O sea, hay unos carriles bici que se apoyan en esa infraestructura, pero son inconexos, hay algunas zonas en las que no puedes ir ni siquiera andando. Es que el día que fuimos a hacer el Huoso, pues eso, tuvimos que desplazarnos a 10 minutos en autobús, porque no podíamos ir ni andando. Entonces, pues bueno, crear esa infraestructura para que realmente nos lo creamos y se pueda llegar a usar de manera sostenible el espacio libre y los viales que se construyan, ¿no? Entonces, son pequeñas partes que habría que conectar, habría que ver cómo, pero bueno, yo creo que es una propuesta válida, ¿no? Para el ámbito. No hemos llegado a hablar con ninguna administración. La verdad es que, bueno, el tiempo es acotado, pero bueno, si se acaba detallando y demás, pues bueno, podría ser una opción, sí. Es que ricasco, gracias. Gracias. Solo Sí. por complementar, es que es interesante porque además Gordesola estaba haciendo el Plan General de Ordenación Urbana, que parece ser que van a tener que volver a iniciar, pero en el desarrollo urbanístico no se contemplan los ejes de esa movilidad, ¿no? Sostenible. Todavía no se contemplan ni cómo se habita ni cómo se encuentra la gente en el municipio. De hecho, es un municipio que no está estructurado para el encuentro, que es lo que suele pasar a veces. No hay una plaza claramente con espacios para cuando llueve, bueno, todo ese tipo de variables, ¿no? Uh-huh. Gracias. Oye, vamos a ver, mira, tengo aquí 2 preguntas que las voy a enunciar de todas formas, pero como para seguir los tiempos que tenemos, vamos a dar paso al vídeo de taller de 2. No obstante, os cuento las 2 preguntas que tenemos. Por una parte, nos preguntan si sería interesante o procedente definir el concepto vivienda para el entorno urbano, por una parte, y para el entorno rural, por otra parte. Quiero decir, si tendrían que tener unas definiciones diferentes o no. Es una cuestión que se plantea. Os lo dejo, como decía aquel, para después de la publicidad, ¿eh? Y para Raúl también hay una pregunta, también te la adelanto ahora, que es si tenéis previstas más medidas, más iniciativas para combatir, perdón, ya se me ha ido, perdonar.
esto del directo de la publicidad y no sé qué más cosas. Sí, para combatir las carencias por estar en un ámbito rural. Esto me preguntan para Raúl. Pero como decía aquel, después de la publicidad, ¿os parece? Y vamos a ver ahora el vídeo de dedos. Hasta ahora. Gracias. Y a Vicente, pues eso, como tú te despides, ¿no? Vicente, me dicen. Vale. Muy bien. Oye, muchas gracias, ¿eh? Venga, seguimos. Somos Álvaro Martín Fidalgo y Arantxa Zaeta. Dirigimos el estudio Taller de Dos Arquitectos. Muchas gracias por invitarnos a participar en la 5ª edición de VIA, este foro de regeneración urbana. Estrategias de acupuntura urbana preventiva es el título de esta presentación, en que hablaremos de un proyecto que hemos desarrollado en el contexto de ciudades menguantes europeas. Los procesos de crecimiento y decrecimiento urbanos siempre han coexistido, pero hoy estos procesos son salvajes. En Europa, a la vez que las grandes ciudades siguen creciendo, el número de ciudades menguantes se ha triplicado en los últimos 20 años. Nuestro proyecto habita esta realidad menguante. Se trata de un plan urbano para la ciudad de Selb, en Alemania, que realizamos conjuntamente con las oficinas Gutiérrez de la Fuente y Selberg, y que hemos desarrollado a lo largo de 8 años. Selb está situada en el norte de Baviera, en la frontera con la República Checa, y tiene 17.500 habitantes. Un incendio destruyó la ciudad en 1856, pero todavía hoy conserva un centro urbano medieval y un hermoso paisaje alrededor. Después del incendio, se fundó una importante fábrica de porcelana, Rosenthal, que cambió la estructura económica de la ciudad. Selb llegó a producir casi el 50% de toda la porcelana de Alemania, por lo que pasó a ser conocida como la ciudad de la porcelana en los años 60. Esta empresa aporta una intensa vida cultural, invitando a artistas famosos a visitar la fábrica y diseñar piezas de porcelana, tales como Paolozzi, Dalí, Unterwasser, Moretti. El arquitecto Walter Gropius fue uno de sus invitados favoritos, que no solo diseñó este famoso juego de té, sino que también construyó una nueva fábrica para Rosenthal en el municipio, e incluso definió un plan urbanístico. Este plan proponía 4 etapas de crecimiento, considerando a Selb como una ciudad de crecimiento infinito. Pero en los años 90, Rosenthal decidió trasladar su producción a China, donde los costes eran significativamente más bajos. Esto supuso una drástica ruptura en el desarrollo urbano de este núcleo industrial monoorientado. Cuando la actividad se detuvo, muchos empleados abandonaron la ciudad y desde entonces el número de habitantes se ha ido reduciendo hasta el día de hoy. Esta pirámide de población, con forma invertida, es un reflejo gráfico del envejecimiento poblacional en que el 45% de los habitantes tiene más de 50 años. Paseando por las calles de Selb, un día de invierno, hace frío, encontramos un espacio urbano de baja densidad. El centro de la ciudad es muy sensible a la situación económica local y aunque no falta empleo en la región, el centro de Selb se está vaciando. Los habitantes se desplazan a ciudades mayores como Múnich, los locales se cierran y la vida urbana se desvanece. Ante esta situación, en 2008 la ciudad decidió participar en Europan, el concurso europeo para jóvenes arquitectos que ofrece una red de ciudades con distintas problemáticas como campo de pruebas donde explorar nuevas estrategias urbanas. Presentó un área de estudio de 11 hectáreas con un tejido urbano discontinuo, desestructurado y no definido que paradójicamente se halla en el centro de la ciudad. Propusimos una estrategia basada en el tiempo, un master plan como diseño de un marco abierto para redensificar los perímetros y liberar los interiores de las manzanas. Consiste en la inserción de bandas de programas especializadas. Este es un sistema aditivo que funciona a corto plazo como prótesis de las viviendas existentes, adecuándolas a sus usuarios actuales, y a medio y largo plazo creando nuevas entidades urbanas por adición de piezas, que pueden ser tanto equipamientos como unidades residenciales. Como podemos ver en este catálogo, estas bandas programáticas son muy específicas y están fuertemente ancladas en el contexto local, en cuanto a usos y materiales. Estos nuevos frentes urbanos continuos liberan y a su vez reactivan los espacios interiores de manzana como lugar de encuentro de comunidades. Tras el concurso, comenzamos el proceso de implementación con conversaciones y talleres en los que trabajamos conjuntamente con el municipio. Aquí afinamos esta estrategia de inserción de bandas que se basa en los principios de la acupuntura urbana. Esta entiende la ciudad como un sistema vivo, un organismo enfermo que requiere terapia, y propone un conjunto de inserciones a modo de punciones o movimientos precisos y rápidos para desencadenar una serie de reacciones positivas que reactiven no solo estos puntos, sino todo el tejido dañado. Ahora volvemos a la pirámide poblacional.
El concurso proponía centrarnos en la parte alta de la pirámide y atender a los mayores. Sin embargo, decidimos un cambio de actitud, prevenir antes que curar. Así nos enfocamos en la parte baja de la pirámide, la población joven, e invertimos la terapia, de una acupuntura curativa a una acupuntura preventiva. De este modo, definimos un programa de inserciones urbanas que se enfoca en la integración y atracción de niños, adolescentes y jóvenes familias. Ahora os vamos a mostrar dos de ellos, el Centro de Día para Niños y el Club Social y Albergue Juvenil. Este es el primer proyecto que desarrollamos después del concurso. Como parte de la estrategia urbana global, buscamos vacíos disponibles en el tejido urbano donde poder probar la primera punción de acupuntura. Elegimos este vacío entre casas, colonizado por la naturaleza salvaje, no lejos del centro de la ciudad. Un centro de día para niños no es una guardería, sino literalmente traducido del alemán, una casa de madres cuidadoras. Cuando pedimos que nos explicaran este concepto, recibimos esta pequeña imagen en baja resolución. Sin embargo, es muy interesante porque ya introduce la idea de una gran casa, un espacio doméstico confortable con altura generosa, en que se organiza una secuencia de espacios de juegos por niveles. Tradujimos estas cualidades en una secuencia de 6 piezas programáticas que funcionan por adición, con características espaciales y pedagógicas específicas. Este es un programa autogestionado por asociaciones de madres. Su objetivo es cuidar a los bebés y niños durante las horas de oficina y después del colegio, facilitando la conciliación. Desde el inicio del proceso, el uso de bandas fue una herramienta fácil de comunicación entre los diferentes agentes que toman decisiones en un proyecto como este. Los tratamos por separado, y así usuarios, vecinos, políticos, ingenieros, etc., decidían alturas, longitudes, produciendo un diálogo, la verdad, muy fluido. El uso del color en el exterior y en el interior está en estrecha relación con el sistema pedagógico aplicado en el centro. La segunda y la tercera parte de esta estrategia urbana para revitalizar SELV se centran en los adolescentes. Se trata de un club social y un albergue juvenil. El ayuntamiento nos propuso redefinir y reconstruir el club social juvenil existente, un intenso programa cultural que estaba ubicado en un edificio obsoleto en proceso de demolición. Así fue como conseguimos nuestro segundo vacío urbano. En paralelo, descubrimos que la red regional de albergues juveniles omitía esta zona y propusimos incluir SELV en esta red territorial. Al principio, estos programas, club y albergue, estaban en 2 solares separados, pero conseguimos unirlos y colocar estos 2 edificios en parcelas vecinas, creando un gran centro juvenil. Este centro comparte instalaciones y reduce el presupuesto, al mismo tiempo que aumenta el intercambio entre los adolescentes locales y extranjeros. Organizamos este programa híbrido en una secuencia de 9 bandas. A la derecha en rosa se puede ver el club social, a la izquierda en azul el albergue juvenil. En medio propusimos una franja más, la caja mágica, como la llamamos, que es una banda muy performativa que puede pertenecer a uno u otro edificio o incluso conectarlos. Aquí podemos ver cómo el proyecto se inserta en el reconocible paisaje bávaro de tejados inclinados. La flexibilidad de este sistema de bandas nos permitió escalar el proyecto a la escala pequeña e incluso doméstica del barrio. Al igual que hicimos en el proyecto anterior, fachadas y cubiertas comparten materialidad para resaltar la silueta de cada una de estas piezas. Aquí perseguimos un aspecto más industrial, por lo que utilizamos fachadas metálicas. Nos gusta mostrar estos interiores habitados, porque la vida de este edificio ha sido bastante interesante desde sus inicios. Por reclamo popular, pasó a ser un centro intergeneracional, lugar de encuentro de jóvenes y mayores. Y en 2015, cuando Alemania aceptó la entrada de 200.000 refugiados, más que el resto de Europa junta, el albergue transformó sus habitaciones en viviendas, redefiniendo el proyecto como un centro de acogida. Muchas gracias. Muchas gracias. Álvaro, Arantxa no está, estás tú solo, Álvaro, ¿no? Creo. En este momento estoy yo solo, sí. Sí. Logísticas familiares. Pachi. Bueno, vale, estupendo. Oye, yo la verdad es que no conocía esta experiencia y me he quedado sorprendido, agradablemente sorprendido, primero además de cómo con el calificativo de acupuntura habéis dado, creo que en el clavo, valga la redundancia, y sobre todo por el resultado y la forma de acometer esta
esta iniciativa. No sé, sí que me gustaría saber la pulsión entre los vecinos, quiero decir, ¿nos puedes contar algo sobre qué pasa con los vecinos, diríamos, de esas iniciativas? Sí, y de hecho, Pachi, fíjate que en Alemania hay una cosa que si lo pensamos en España yo creo que sería impensable, y es que los vecinos colindantes tienen que firmar los planos del proyecto que va colindante a sus propiedades. O sea, que entonces, Tela. sí, tela, pero es una manera, en cierto modo, de que exista una especie de, no sé, de un diálogo, digamos, o de una especie de consenso de construcción colectiva al final de un núcleo, ¿no? Pero Sí, sí. evidentemente, bueno, es un asunto también peleagudo. Entonces tuvimos que tener muchísimo trato, muchísima información con estos núcleos. He de decir que evidentemente al trabajar en núcleos pequeños, las estructuras administrativas, todas las estructuras de todo tipo son mucho más reducidas y al ser mucho más cercanas, al final el trato es el de boca, el tú a tú, ¿no? Entonces, es cierto que como hablando se entiende la gente, aun con idiomas diferentes, no es tan complicado, primero, ser muy permeables como técnicos o como diseñadores para hacer cualquier modificación posible, porque es verdad que no tenemos toda la razón, ¿no? Entonces, al final, este asunto de bandas, de una manera muy naif en un principio, porque éramos bastante jóvenes, fue casi nuestro primer proyecto, es cierto que nos sirvió para dividir el proyecto y entonces como que los vecinos, en cierto modo, tenían que ver con esas bandas laterales, ¿no? Los técnicos con la banda técnica, que solo era una. Entonces, de este modo conseguimos de una manera coral, bueno, que todo el mundo sí que opinase y modificase el proyecto. O hay momentos que en realidad yo tengo que decir que no sé si a lo mejor nuestra habilidad como arquitectos puede ser del 30-40%, y he de decir que probablemente el 60 o 70% depende de los usuarios, de los vecinos y de la comunidad, que decidió muchísimas de estos asuntos, ¿no? Entonces, fue una experiencia, la verdad es que fantástica en este aspecto, porque al final cuando se desarrollan estos proyectos, incluso se tiene que hipotecar un ayuntamiento, ¿no? En un proyecto de este tipo, que es una cosa es muy importante, es un dinero público, todo el mundo sí que se siente integrado a la hora de que eso que está realizado, todo el mundo tuvo una voz en algún momento determinado de la formalización de ese proyecto. Sobre todo, como es de un uso muy intensivo a nivel público, pues en este caso es como lo mejor que puede suceder. Es cierto que en estos años, que han pasado ya unos añitos, desde 2008 que se empezó el proceso, sí que la ciudad de Selva ha experimentado una pequeña recuperación en esa pirámide, la parte baja de la pirámide inferior. Y tiene que ver con no solamente una facilitación de conciliación, vida familiar y laboral, que es un asunto como que yo estoy viviendo ahora mismo en una gran urbe, que esto brilla por su ausencia, al menos en Madrid, sino que en este caso el atractivo de estos núcleos, y ahí tenemos que hablar de qué significa atractivo, es un valor realmente importante para unas generaciones en las que evidentemente las redes sociales están a la orden del día, etcétera. Entonces, pues ese atractivo que significa, pues son muchas mil hojas, ¿no? Y esto es un asunto para discutir. Oye, tengo una duda, y es, efectivamente aquí hay como dos cosas, diríamos, dispares, pero que están unidas. La conceptual, es decir, vamos a intervenir de esta forma en estos sitios tan concretos. Y la otra, te iba a decir, la puramente, aunque sea diríamos, más de maquillaje, la puramente estética, que claro, son formas y colores potentes y duros. No sé, ¿qué reacciones? Quiero decir, por una parte entiendo que la gente asume ese concepto de intervenir, de hacer esta acupuntura, y por otra, bueno, ¿cómo que me vas a pinchar? ¿Con la aguja o con el martillo? Quiero decir, ¿no? Sí, completo perfectamente ese punto de vista. Y una cosa que es cierta es que puede sorprender, pero en este contexto alemán, estos materiales, de verdad, son materiales locales. Es sorprendente, pero este proyecto en otro entorno hubiera sido de madera, hubiera sido de paja, hubiera sido de otro material. Pero contamos que este núcleo está en una vía muy importante en el que, por ejemplo, en este núcleo se fabrican Playmobiles, se fabrican motores de Mercedes, se fabrican Entonces, esas piezas se fabrican allí mismo. Lo que pasa es que las suelen utilizar como en Galicia en los laterales de las viviendas para evitar que entre la humedad, ¿no? Como la famosa uralita, ¿no? Entonces, sí. Claro, lo que pasa es que los utilizan en colores grises, marrones, como muy parduzcos, y les preguntamos, oye, ¿tenéis más colores? Y nos dijeron estos. Y sinceramente utilizamos los otros colores de la paleta que tenían en el local. Entonces, parece mentira, pero todos los materiales que habéis visto son todos locales traídos a menos de 5 o 10 kilómetros de distancia. Qué bueno. Sí.
Oye, pues eso es un éxito añadido, de verdad. A mí me parece. Me parece fantástico pensar que en otro contexto, por ejemplo, en el País Vasco, en La Rioja, mi pareja Arantxa es de Haro, donde hemos hecho una estrategia similar a lo que habéis visto, pero en Haro, por cierto, con una nueva ludoteca municipal que se acaba de inaugurar, una nueva zona de juegos también infantil, y las soluciones son completamente diferentes, ¿no? A fin de cuentas, tenemos todos que, bueno, el proyecto al final más sostenible también implica traer los materiales de al lado, vamos. Sí. Bueno, y también seguramente el patrimonio edificado tiene otras características, en fin, sí, bueno, es comprensible, ¿no? Quiero decir que... Sí. Asuntos, por ejemplo, como la nieve, que ahí son muy relevantes. Todas las cubiertas tienen que mirar siempre hacia fuera, no puedes nunca dejar la nieve en el medio. O sea, que al final, aunque parezca mentira, tiene menos, digamos, de capricho arquitectónico, de verdad. Aunque sí, no. Oye, aunque no me he olvidado de las dos preguntas que os he comentado antes de la publicidad, quiero decir, la de la vivienda urbana y rural y la de para Raúl, si tenéis previstas más iniciativas para combatir las carencias. Ahora sí que nos hacen también una pregunta y es precisamente para ti, para Álvaro. ¿Qué parte de la idiosincrasia de la sociedad alemana explicaría el éxito del proyecto? ¿Sería extrapolable o muy dependiente de esa idiosincrasia? Bueno, en realidad casi lo has comentado, pero bueno, si quieres añadir algo... Bueno, en realidad sí que es cierto que cuando trabajamos todos los que estamos aquí con comunidades, en pueblos o en ciudades de escala media, está claro que todo el mundo es consciente de las limitaciones que tienen y al final la gente todo el mundo quiere mejorar, ¿no? Todos al final queremos vivir mejor, sea lo que sea, ¿no? Tener mejores vistas por la ventana puede ser querer vivir mejor, ¿no? Entonces, en estas ciudades, en estos pueblos, también nos los hemos encontrado en España. La gente realmente pone su hombro a tu lado porque lo que quieren es colaboración para conseguir estas cosas. Tuvimos la gran suerte que detrás de todos estos procesos hay nombres, siempre. Detrás de estos proyectos en Alemania hay una figura fundamental que trabajaba para el ayuntamiento, que era la persona encargada de urbanismo de este ayuntamiento, una persona muy dinámica que se encargó de poner esta ciudad en Europan, en este concurso que yo creo que todos conocemos y que consiguió muchísimas ayudas del Ministerio bávaro, ¿no? No hemos enseñado otro proyecto, pero construimos otro proyecto de viviendas en entorno rural porque Baviera promovió una serie de concursos de viviendas de presupuesto bastante reducido en los centros de las ciudades para volver a traer, nuevos habitantes jóvenes en este aspecto, ¿no? A los centros de las ciudades. Y lo ganábamos y lo construimos, está allí también construido, ¿no? Entonces, es verdad que este programa, y un poco respondiendo a una de las preguntas que has planteado, que yo también he visto escrita, yo creo que sí que es diferente el concepto de vivienda en un entorno rural que en una ciudad, por muchas razones, ¿no? Por muchas razones. Básicamente es lo mismo, pero sí que hay matices, ¿no? Y además esos matices yo creo que nos convendría definirlos para tenerlos claros, porque yo creo que tenemos la intuición, pero no los tenemos del todo, descritos, ¿no? Sí, gracias Álvaro. Bueno, como hay por ahí muchas voces, bueno, en este caso en rostros que veo, sí que me gustaría que pudieseis intervenir los de la mesa, si no tenemos por ahora más preguntas de los participantes en el vía. ¿Raúl? Sí. Sí, Raúl. Sí, ¿se me oye? Sí. Perfecto. Bueno, tu pregunta va un poco enfocada al tema de la despoblación, entiendo también, y yo creo que la respuesta a la pregunta de la despoblación es compleja, requiere pues un análisis un poco sociológico. En nuestro caso, el proceso de creación de la comunidad vino muy vinculado a un proceso de lucha para recuperar médicos en la zona rural donde estamos, con un colectivo de gente de ciudad y de campo otra vez. Todos tenemos el vínculo con nuestro pueblo y bueno, de ahí surgió un colectivo de lucha por la sanidad rural y esa misma gente prácticamente somos los que hemos creado este grupo de la energía. ¿Con esto qué quiero decir? La huida del campo, la despoblación de personas, de servicios, de salud, de comodidades, de alimentos también. Parece surrealista que gente que tenga que desplazarse de 10 o 15 kilómetros para comprar el pan cuando hay trigo a la puerta de casa, ¿no? Todo eso tiene una conexión muy fuerte con la nueva invasión que hay en el campo de paneles de eólicas, de turismo. Por ejemplo, el pueblo nuestro, pues en verano triplica el número de habitantes.
con lo que eso implica, ¿no? de demanda de servicios, etcétera. ¿No? Este equilibrio entre el mundo urbano y el mundo rural, yo creo que requiere un cambio de paradigma, ¿no? Como ha dicho Icharo, y creo que la responsabilidad está en las personas que vivimos en los mundos urbanos, pues para tener sensibilidad, para crear comunidad, ¿no? Y para que las iniciativas tengan un poco la visión de repoblar, pero no solo de repoblar con personas, sino de repoblar con iniciativas que hagan el mundo rural sostenible. No sé si he respondido a la pregunta o me he ido un poco por las ramas con un tema un poco más filosófico, pero creo que es importante ver las cosas un poco desde arriba. En nuestro caso, ya te digo que la iniciativa es una punta de un iceberg que está empezando a crear muchas otras iniciativas, y en todos los pueblos de la zona hemos notado que hay interés y que nos están llamando, que nos contactan, que quieren crear algo parecido, cada uno con su idiosincrasia, pero sí que notamos que está generando efervescencia en este mundo. Yo con este tema un poco más existencial que has comentado, quisiera añadir algo. Yo esto lo oí hace muchísimos años de gente que había vivido en un pueblo y luego había vuelto al pueblo, ¿no? Me decía, mira, la infancia en el pueblo y la pubertad es maravillosa. De los 15 a los 25 años no quieres oír hablar del pueblo, y a partir de los 25 o de los 27 años otra vez quieres estar en el pueblo. O sea, la felicidad está en el medio rural, excepto en ese periodo. Lo que pasa es que ese periodo es tan crucial, entiendo yo, que luego muchas veces se pierde y no vuelve esa gente, ¿no? Bueno, esto es una reflexión, bueno, ya veis, un poco como no sé si de barra de bar, pero es como una reflexión doméstica, pero que creo que tiene bastante que ver. O sea, yo creo que no hay más felices que los chavales en los pueblos. O sea, así de claro lo digo. O sea, el otro día, curiosamente, estuvo Rafael Moneo en Pamplona en una exposición que se ha inaugurado de su obra primigenia, y él decía que efectivamente el haberse criado en un pueblo, que se crió en Tudela, le hace, diríamos, tener más empatía con la gente, ¿no? Con la sociedad. Bueno, me he ido por los cerros de Úbeda, pero bueno. A ver, si queréis comentar algún tema de los que hemos planteado antes del vídeo, o de lo que nos ha explicado Álvaro y Arantxa. No sé si hay también alguna otra pregunta por ahí. No. Bueno, sí, Koldo. Venga, me lanzo yo con una pregunta también para Icharo, que ha lanzado antes el concepto de sentimiento de comunidad, ¿no? Que al final es algo muy importante. ¿Y cómo se podría impulsar este sentimiento de comunidad? Porque claro, al final la comunidad, yo entiendo que este sentimiento de comunidad tiene que ser algo como que rompa fronteras de lo rural hacia lo urbano, ¿no? Entonces, porque se puede crear comunidad en el bar del pueblo, por ejemplo, y creas ahí una comunidad, pero ¿cómo romper esas fronteras para unir esa parte rural con la urbana? Para mí es clave la idea de reconectar físicamente los espacios. Yo, lo habéis comentado, ya se me pierden las personas que han sido, lo habéis comentado, es decir, la desaparición de los caminos que unían. Yo antes mostraba un poco el ejemplo de una localidad, Urnieta, no es posible salir. Entonces giramos dentro del espacio urbano, buscamos, y entonces ir al campo es algo que tienes que ir en coche. Vale, entonces, para mí sería fundamental este punto de inicio, ¿no? Y lo que insistía es tu, Pachi, también lo que insistía, es decir, esto tiene que estar planificado. Todo ese planteamiento de conexiones, de bidegorris, del que hablábamos en encartaciones y demás, siempre planificado desde los planes generales, coordinados con la ordenación territorial, con los planes territoriales y con los sectoriales, y a su vez intentando hacer esta conexión. Para mí ese sería un punto clave. Cuando podamos volver a circular de un punto a otro, las cosas mejorarán. Segundo, la clave la daba Álvaro. Es decir, si al final en estas comunidades comprobamos que esto nos beneficia, que vivimos mejor,
¿eh? Es la experiencia, es decir, es aquello, me gusta y como me gusta voy redescubriendo. Es un camino muy largo y lo más importante para aquí es cambiar la mentalidad y que sea la propia, yo insisto, la propia sociedad civil la que vaya demandando, porque luego a golpe de elecciones y demás, vamos, la administración nos va siguiendo un poco, ¿no? Pues como lo que comentabas, Rubén, de que los permisos no puedes abrir ventanas, no todo, o sea, tiene que haber una demanda y poco a poco iremos rompiendo fronteras. Y cualquier separación a mí, lo que decía antes, no quería resaltar ese término de urbanita que me da horror. No, todo eso tiene que acabarse. Tenemos intereses comunes y que nos comuniquemos físicamente creo que va a ser muy, muy importante. Yo vendo, entenderme, lo de la infraestructura verde, porque de repente encontré que respondía, o sea, empecé a darle vueltas y vueltas y vueltas, y me di cuenta que las posibilidades eran casi infinitas, ¿no? Desde el empleo hasta nuestra conexión, hasta servicios ecosistémicos, o sea, yo ahí giro porque le veo un potencial tremendo. No sé si he respondido un poco a tu pregunta, pero insisto, la conexión física seguida del descubrimiento de los beneficios, creo que lentamente, muy lentamente nos va a llevar por esa vía. Muchas gracias, Isaro. Sí, efectivamente, yo creo que por ahí, más que vamos, es que tenemos que ir, es que no nos queda otra. Estaba recordando cuando estabas diciendo eso de la conectividad, alguna vez me ha pasado yendo por trabajo a pueblos del Roncal, como hay un envejecimiento brutal de la población y además hay muy baja densidad, y cómo, bueno, pues los ciudadanos salen a pasear por la carretera, porque no tienen otro sitio para pasear, ¿no? Entonces, por la carretera, con la exposición que supone ir por una carretera sin arcén, vamos a ver, pero ¿dónde estamos? O sea, es que esto es que no es de recibo, ¿no? Y nos parece tan normal. Ah, sí, hay uno que está andando por la carretera. O sea, esta conectividad que has comentado, pero esa ya física, pedestre, me parece básica, ¿eh? Es que es, en fin. A ver, más intervenciones, por favor, que a mí se me están acabando los temas, o no quiero ser repetitivo, quiero decir, y no quiero daros más la lata, que podéis intervenir. También los que estáis, diríamos, ocultos en la pantalla, los que estáis participando en el Congreso, si podéis hacer más. Os puedo recordar las dos últimas, aunque parcialmente ya se han contestado. El tema de la vivienda para el entorno urbano, la vivienda para el entorno rural. Bueno, no sé si tenemos alguna intervención más de vosotros, de los que estéis aquí, por favor. Sí, yo quería brevemente decir que en realidad yo creo que todos estamos en el buen camino en el que estos foros por lo menos están sucediendo, ¿no? Porque al final tenemos que comenzar aquí, ¿no? Para que todos estos asuntos luego existan artículos de periódico, programas de televisión, programas de radio. O sea, al final es la manera. Recientemente estuvimos en un foro muy parecido a este, en la Bienal de Arquitectura Española, y en el que hablamos de asuntos muy similares, ¿no? Entonces, en aquel momento fue en el CCCB Barcelona y fue en los Pirineos, aunque es otra ecorregión que si es que al final es casi asuntos muy similares, ¿no? Entonces, era interesante cómo ahí yo sí que vi un pequeño enfrentamiento entre los que vinieron, que trabajaban en entornos rurales, frente a otros que parecíamos esto que ha dicho Charo, de urbanitas. Y de repente hubo un momento que fue como, perdonad, esperad, si no es mi generación, es la de mis padres los que han emigrado de los pueblos. Si es que en España no hay más de 2 generaciones, o 3 máximo, en el que hemos venido de los pueblos, al que todos vamos a nuestros pueblos, en Navidades, en verano, en Semana Santa. Entonces, por suerte todavía todos tenemos esta vinculación, yo creo, física, con nuestros entornos rurales. No la hemos perdido todavía, tenemos la suerte de no haberla perdido. Entonces, yo creo que ahora estamos en este momento en el que, por todos los asuntos energéticos planetarios que conocemos, estamos volviendo a reconectar. Entonces, yo tengo la esperanza, o sea, soy optimista en el que más pronto que tarde, sí que volveremos a reconectar con todas estas claves que están saliendo en estos foros para que al final un mayor equilibrio suceda entre el entorno rural y entre el entorno denso, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que efectivamente estamos avanzando también educacionalmente en ese aspecto. Pero hablo educacionalmente, pero quizás solo de la última generación, pero de los que tienen menos de 15 años. Ya no hablo de los que tenéis menos de 30 o menos de 40. Y efectivamente yo creo que se sigue avanzando. Pero como bien ha dicho, me parece que ha dicho Isaro, sí, ha dicho efectivamente que siempre la administración va a rastras.
O sea, es una maquinaria pesada, bastante torpe, por cierto, en muchos casos, y desde luego que siempre le coge con el pie cambiado, ¿no? Entonces, claro, es muy costoso y es muy cansino estar tirando como se supone que tenemos que tirar los que estamos en estas historias, ¿no? En fin. A ver si tenemos por aquí. Para mí en eso, Sí. Pachi, intervengo directamente. Creo que tenemos esa problemática actual que yo veo como dos curvas, dos tendencias. Una muy agresiva hacia la individualización que estamos observando cada día y luego otra que nos mueve por supervivencia a la cooperación, que es lo que estamos planteando hoy aquí, ¿no? Cooperación en diferentes formatos para conseguir salir adelante, ¿no? Y no ser dependientes de terceros. Sí dependientes e interdependientes como grupos, sabemos que es una necesidad humana para relacionarnos, para estar bien emocionalmente, para progresar, pero no de terceras personas que decidan en otro sitio en nuestra vida, ¿no? Entonces creo que ahí, a nivel pedagógico, vital, incluso espiritual de cómo vivimos, hay un cambio importante que se contagia, ¿no? Es decir, necesito contratar todo o puedo hacerme cargo de esas decisiones y hacer un esfuerzo, porque contra lo que hace el mercado tú tienes que hacer ahora un esfuerzo, ¿no? De facilitártelo todo, te ponen en el mando de la tele todo, en la pantalla todo, y hay que hacer un esfuerzo, decir, vale, voy a construir yo, voy a idear, voy a poner un papel en blanco y voy a empezar a dibujar. Yo creo que eso es la clave también de conseguir que los jóvenes y los niños, como hacen para los locales de ocio, que sí que lo están haciendo, cooperan para hoy en día por supervivencia casi, ¿no? Porque los precios no les permiten, pues están en locales, en lonjas, cooperando para estar ese rato. Entonces, por ahí hay un espíritu que no se pierde y que hay que trasladarlo a otros ámbitos, ¿no? A la energía, a la alimentación, al diseño de espacios, al habitar, al emprendimiento social también, ¿no? A crearse una vida, ¿no? Sí, efectivamente, es así. Oye, mira, hay un tema que, bueno, no sé si se ha tratado ya, porque, o por lo menos yo no lo había oído, pero una pregunta que nos hacen, pone, ¿creéis que la pandemia y sus consecuencias nos han hecho ser más conscientes de estos pensamientos y propuestas, o viene de algo esta idea se ha potenciado con esta etapa de cambio propiciada por el COVID? Bueno, yo os adelanto mi opinión. Bueno, yo estoy convencido de que efectivamente ha sido una especie como de golpetazo encima de la frente el COVID, eso es evidente. Entonces, de repente, yo entiendo que lo que nos ha pasado es que había cosas que, especialmente en la administración, aunque no quiero descargar todo sobre ello, es decir, se han espabilado un poco para decir, oye, no, es que esto hay que hacerlo ya. Y de repente, es que la limitación del vehículo a 30 kilómetros por hora en la ciudad es esta. Y esta restricción también se hace ahora y ya nadie dice nada. O de repente vamos a sacar en las fachadas, siempre con criterios, diríamos, racionales y de eficiencia, balcones, porque nos hemos dado cuenta de esa carencia que teníamos tan fuerte, ¿no? O sea, para mí es evidente que ha sido una especie como de revulsivo la COVID. Si algo ha tenido de bueno la COVID, bueno, si algo ha tenido de bueno, no ha tenido de bueno, pero quiero decir, si nos ha activado estas nuevas, diríamos, motivaciones o esta inmediatez en las respuestas, insisto, de la administración, en muchos casos, pues yo creo que sí, que efectivamente ha habido, sí que ha sido en ese aspecto un factor. No sé, a ver cómo lo veis vosotros. Venga, pues vuelvo yo otra vez. Como no he participado mucho en la primera parte, pues voy a la segunda. Fíjate, Pachi, esta es una pregunta que surge mucho en los entornos, por ejemplo, las universidades donde damos clase, ¿no? Casi todos, ¿no? Esta pregunta surge mucho. Yo me he dado cuenta que por un lado, a nivel de administración, creo que sí que ha habido, como comentas, un revulsivo, porque creo que hay un poquito menos de miedo a tomar ciertas decisiones, ¿no? Y que no te puedan votar, digamos, sino que yo creo que porque se han tomado muchas decisiones en muy poco tiempo, ¿no? Y por otro lado, pero por otro lado, es verdad que la pandemia no ha cambiado tanto a nivel, digamos, programático, arquitectónico, nuestra idea de vivienda. Esto se ha hablado mucho. ¿Ha cambiado mucho? No. Nos hemos dado cuenta de lo que comentabas, del exterior, por supuesto, eso no hay duda, ¿no? Pero no mucho más. Por otro lado, sí que es cierto que ha habido muchos desplazamientos de gente a otros núcleos, ¿no? Esto que estamos hablando. Yo iba muchísimo a Londres a dar clase en una universidad y he visto cómo toda esa comunidad con la que yo daba clase
se ha desplazado a núcleos ahora mismo y han regresado a sus núcleos, a Grecia, aquí también en España. Y tengo muchos amigos también en vuestra región que tenían casas rurales alquiladas y se han ido a vivir a sus casas rurales alquiladas y han dejado Londres y se han ido y están construyendo nuevas posibilidades, ¿no? Para, bueno, facilitando este desplazamiento a estos entornos que parece que se ha puesto un poco más de moda. Y si por lo menos sirve para acercar gente a estas comunidades, aprender, conocer e informarse, al final es un tema de divulgación y pedagogía, pues está bien, ¿no? Está bien. Mira, Rubén, te quería comentar una cosa. Recientemente hablábamos con un arquitecto municipal de un proyecto que hemos hecho muy pequeñito en la Sierra de La Rioja y ella estaba totalmente convencida que teníamos que retirar toda normativa urbanística de los núcleos pequeños. Así, decía. Porque en algunos núcleos... Bueno, esto es muy peligroso, pero mucho. Pero decía que había experiencias en las que esto había sucedido y la gente es mucho más sensata. No lo sé, esto evidentemente es súper discutible. Es como que circulemos peatones y vehículos y caballos y coches por un pavimento sin marcas, ¿no? A ver qué es lo que sucede, ¿no? Sin semáforos, sin límites, ¿no? Pues es un poco similar en otro aspecto. Es muy peligroso, pero ella está totalmente convencida que, bueno, de esto. Lo digo como un asunto también a abrir, ¿no? Con respecto a si hay que abrir huecos nuevos en un caserío, si depende más de, digamos, de quien está al cargo de ese proyecto con un respecto patrimonial hacia, digamos, el objeto monumental al que se presenta, o que tenga que haber un filtro administrativo que te lo dicte, porque se supone que, bueno, ese filtro es experto, ¿no? Sí. Rubén y Saro también creo que quería hablar, me parece, ¿no? No, creo que... no, Rubén, sí. Sí, yo creo que el ámbito puede cambiar mucho porque sí que es cierto que aquí hay mucha presión urbanística en nuestro entorno. Entonces, al final, hay mucho terreno que a nada que le demos la oportunidad ya vemos que aflora, o sea, ya aflora con muchas limitaciones. Entiendo que en eso sí que hay que tener salvaguardas, pero también teniendo en cuenta de qué tipo de proyecto estamos hablando. Si es una casa para mí o es una casa comunitaria para otra gente y que va a aportar al barrio. Entonces, creo que hay unas dimensiones muy grandes de diferencia en que mucha gente no concibe todavía que la vivienda colaborativa, cooperativa de cesión de uso, no es una casa para unos pocos, sino que es un equipamiento comunitario en el que va a vivir unas personas ahora, pero luego van a ir otras. Entonces, ahí, ese concepto sí que queremos abrir esa mentalidad para que tenga unas facilidades mayores o unos permisos mayores, pero no por capricho, sino por justificación social, de alguna forma, ¿no? Me llega la comunicación de un par de preguntas más de los participantes. Por una parte me dicen, en este congreso ha habido exposiciones multidisciplinares de otras parcelas profesionales, además de la arquitectura, pero la figura de las arquitectas, ¿cuál es? Tenemos que propiciar este cambio en las escuelas, en nuestras familias, en nuestras comunidades de vecinos. Bueno, yo tengo mi idea ahora mismo, os la comento, pero vamos, si queréis también comentar esto, ¿no? Tanto los que sois arquitectas, arquitectos, como los que no sois. A mí me parece básico que en las escuelas efectivamente esto se desarrolle. Yo creo que en parte sí que se está desarrollando, pero seguramente hace falta insistir más en el tema, digamos, socioeconómico. O sea, en las escuelas de arquitectura seguramente falta esa área o esa insistencia en la sociología, en la economía, no solo, diríamos, en las artes y en la técnica, ¿no? Que es lo básico de las escuelas. Pero esa parte de humanidad, que en este caso tenía que estar completada para mí, por lo menos con la economía, con la sociología, es muy importante. No sé si levantaba Isaro la mano o le la levanto, pero no sé si a lo mejor no es una provocación, no es una provocación, pero bueno, me ha parecido. No, pero es que me estaba sintiendo aludida ya, Pachi, gracias. Sí. A ver, soy geógrafa y soy una ave exótica dentro de la escuela de arquitectura, ¿no? Me ha tocado vivir muy cerca de los geólogos. Hace muchos años que trabajo con vosotros porque trabajo en proyectos de regeneración, de participación ciudadana y demás. Entonces, yo sí trato de integrar esa parte de la economía, de la sociología, de una concepción del territorio en general, ¿no? Es decir, no bajando luego a escalas porque me apasiona el urbanismo. Pero creo que es fundamental en la escuela. Lo que pasa es que me da vergüenza ser yo quien lo defienda. Yo he sido muy bienvenida y es cierto que el resto de mis compañeros me han acogido y estamos trabajando todos en esa idea. Me voy a atrever a decirle que ya sé que no es lo mismo que multidisciplinar, en esa idea transdisciplinar y que no me mate nadie. Es decir,
la de un campo común al que vayamos aportando todos. Yo no quiero pensar en firmas, no quiero pensar en nada, a mi edad no me interesa construir algo interesante y ya aprovecho ese momento porque veo que nos acercamos a las 2 con la pregunta que han hecho desde el público para decir que he quedado absolutamente fascinada de lo que habéis conseguido en esta jornada. El tipo de gente que habéis, yo de verdad, o sea, y lo digo desde, porque podría callarme, desde el corazón, es decir, la transdisciplinaridad o multidisciplinaridad y los ejemplos que habéis escogido han dado cuenta de eso que están haciendo, de la pregunta que están haciendo, ¿no? De cómo podemos aportar todos a un saco común. Mil gracias, Pachi, pero desde el corazón. Bien, bueno, yo te agradezco que lo focalices en mí. Yo soy el decano, ya sabes que aquí hay mucha gente trabajando, en este caso, además de la delegación del colegio en Vizcaya, que llevan efectivamente trabajando 2 años. Y yo sé perfectamente, y todo el colectivo sabe la trascendencia que tiene esta bienal. Y efectivamente es que es así. Y para nosotros, para el colegio, para el colectivo, es un lujo. Además, me ha gustado lo de esta trans que has hablado tú, me gusta incluso más, ¿no? Que ese término, ¿no? Por cierto, tenía por aquí, bueno, a ver qué hora tenemos, bueno, sí, tenía otra pregunta, me dice, bueno, sí, me dicen por aquí, para Álvaro, ¿tenéis en marcha más proyectos similares al de SELF? Sería interesante también desarrollar este tipo de proyectos pequeños a nivel urbano para crear comunidad en la ciudad. Bueno, no sé, Álvaro, si quieres aportar algo más sobre este tema. Bueno, en realidad nosotros hemos trabajado principalmente en núcleos pequeños, lo digo sinceramente, ¿no? A veces es absurdo pelear contra el destino, ¿no? Entonces, yo soy de Zamora, de zona de Tierra de Campos, que nada tiene que ver con las maravillosas montañas que tenéis en vuestra región y de la que conozco muy bien y soy totalmente fan, ya digo, como mi pareja, bueno, residió en Bilbao muchísimos años, entonces vamos, me siento más casi cercano, pero yo soy de Tierra de Campos, una zona donde hemos construido, rehabilitado una serie de piezas y conozco unos arquitectos y no arquitectos maravillosos que están haciendo un montón de iniciativas también en Castilla y León para recuperar también patrimonio intangible de mil maneras, ¿no? Es muy difícil luchar contra aquella despoblación porque ahí sí que las distancias, hablamos de conectividad, son enormes. Allí la verdad, desgraciadamente lo veo muy difícil, pero tengo la esperanza de que, bueno, España es una zona como con zonas más difíciles y zonas menos difíciles, ¿no? Yo viví muchos años en Holanda y esta idea de Randstad, ¿no? Esta idea de hiperconectividad, pero no solo por el tren, ¿no? Por ese círculo, sino por la cercanía a los núcleos. Eso ya lo tienes hecho, digamos, en cierto modo. ¿Va? Bueno, entonces, en Zamora hemos hecho proyectos de este tipo y, como digo, en La Rioja también. Y, de hecho, en Haro hemos trabajado de manera muy intensa con el ayuntamiento. Ha tenido, creo que, un ayuntamiento recientemente muy interesante, en coalición, como muy peleón, que han querido precisamente tener nuevas posibilidades para sus ciudadanos y hemos podido trabajar y colaborar con ellos y bueno, de aquí han salido construidos 2 proyectos, pero ideados un montón, ¿no? Y van también una vez más enfocadas hacia la parte más baja de la población, ¿vale? Mirad, en Alemania en estos núcleos, os quería comentar, si atravesáis en coche, veréis que hay como niños pintados con colores y diréis, ¿esto qué es? Y es que se sienten orgullosos de que son poblaciones, núcleos, por muy pequeños que sean, que dedican esfuerzo y cariño a los más pequeños. Eso es una cosa verdaderamente fantástica, ¿no? Y se sienten orgullosos de ello y lo muestran con una especie de esculturas así como, no muy bonitas, un poco kitsch, pero que son reconocibles. Gracias, Álvaro. Oye, yo la verdad es que al oíros hablar, en el fondo lo que me reconforta es la transdisciplinaridad, o como se diga, que ha dicho Itzaro. O sea, yo en mi entorno, en el entorno de la arquitectura, siempre veo la pasión y la responsabilidad que normalmente tienen los colegas que trabajan en esta profesión, en la arquitectura. De hecho, este año me ha tocado estar en los concursos trienales que organiza el Colegio Vasco Navarro y bueno, pues te das cuenta efectivamente cómo hay una entrega total. Pero es que lo que me reconforta también es ver esa entrega en esa transdisciplinalidad que estoy viendo aquí, ¿no? Y cómo, o sea, me reconforta. No es que vamos a darnos todos palmadas, sino que es que me reconforta y me encanta poder ver el pulso
que se ha visto, esto que decía Isaro, con este programa que se ha creado, esta edición del VIA, que realmente, bueno, pues me satisface y me reconforta, básicamente. Oye, sí que antes de que terminemos, bueno, sí que me gustaría, todavía tenemos algunos minutos, antes de daros alguna indicación sobre cómo se pueden ver todo lo que se ha desarrollado en estas jornadas. A ver, me dicen, Rubén quería hablar, ¿verdad? Sí, quería recuperar, y una pregunta para Álvaro, en relación a esos espacios de crianza, que me parece interesante, ahora hablábamos de cómo regenerar y cómo mantener población y todo esto, que conecto mucho con esa idea porque la hemos experimentado aquí en el ámbito que yo he podido hacer también. Si ha observado de alguna necesidad o cambio cultural para la demanda de ese tipo de espacios. Hablamos de la crianza de los peques más allá de la escuela, de espacios, ¿no? Para que madres, padres puedan tener unos espacios públicos en las localidades, ¿no? Para esos tiempos, ¿no? Que se puede la crianza y no solo es en el parque, ¿no? Sí, y de hecho, fíjate que el caso de SELV y el caso de Aro, con esta nueva ludoteca municipal que acabamos de inaugurar y que rehabilita unas casas muy bonitas para antiguos maestros, ¿os acordáis que pertenecían al Ministerio de Educación y que luego se transfirieron y que luego cayeron en abandono? Pues las han vuelto a recuperar este ayuntamiento de Aro con la administración de Logroño, ¿no? Entonces la hemos recuperado, la hemos tratado con un mimo como si fuera un patrimonio ancestral y realmente no es tan antiguo, pero lo hemos tratado con mucho cariño para recuperarlo bien y una ampliación. Ambos casos son municipales, o sea, es la administración municipal, como os digo, al final es el reducto más pequeño el que pone de su lado para que eso suceda. No han venido nunca de arriba, no es es un bottom-up al final siempre, ¿no? Pero en estos dos casos las administraciones sí han estado receptivas. Yo creo que en cuanto les viene como de abajo, de alguna manera, sí que han reaccionado. Por ejemplo, en este caso, el Logroño ha cedido estas viviendas, ¿vale? Por no sé cuántos años al ayuntamiento, ¿no? Y el ayuntamiento, eso sí, ha pagado, digamos, la rehabilitación de las mismas y el proyecto, ¿no? En ambos casos los programas son tan ancestrales como la cueva, ¿no? Como de verdad, al final, hay que decirlo, al final hay un asunto como de madres, muy pocos padres, es una pena, pero sobre todo madres cuidando a niños de otras madres. Y es muy importante que estos espacios no solo son estas cuidaderas y los niños, sino lugares también donde se pueden reunir las familias para hablar de muchos asuntos que han sido tabú, que ya sabemos que hoy con las redes sociales ya están más abiertos, pero que la reunión física es importante también, ¿no? Y estos dos proyectos tenemos espacios de reunión, y incluso no reunión, como lo que hacían las antiguas iglesias, ¿no? Espacios de reunión simplemente por reunir para celebrar, fijaos, un cumpleaños de niños un día que llueve. Así de sencillo, ¿no? Entonces, pues bueno, al final, yo siempre considero que los programas no solucionan nada, ¿no? A nivel me refiero al tema programático. Al final, son espacios que permiten que las comunidades se relacionen y ya está. Sí, Rubén me parece que quiere intervenir. Nada, era para darle gracias a Álvaro. Gracias. Oye, Álvaro, de paso le has dado un toque, en este caso a los hombres, que efectivamente además es que creo que es así. Digo, con eso de que las mujeres tienen mucha más intensidad. Yo os voy a contar, sin más, brevemente una anécdota, aunque tenga poco que ver. Yo tengo una hermana que ya está jubilada, que es pediatra, y me decía, mira, yo cuando vienen a la consulta de pediatría, siento ser un poco políticamente incorrecto, a mí me da igual cómo sea el padre. A mí lo que me importa es que la madre sea inteligente. El padre puede ser lo que sea, pero que la madre sea inteligente es muy importante. Digo, esto como toque de atención para los hombres, pero bueno. Y vio como a unos 20.000 chavales en 45 años. O sea, es decir, bien. Oye, no sé si tenéis algún tema más antes de que os dé alguna indicación. Sí, por favor. Sí, yo antes de que terminemos, he visto que me había preguntado Isaro cuántos créditos tiene la asignatura. Entonces, bueno, tiene 4,5. Entonces, bueno, es una asignatura que se imparte en quinto y sobre todo, pues bueno, lleva como 4 o 5 cursos impartiéndose, ¿vale? Así como tal, en otras asignaturas del grado sí que se ve regeneración, pero más desde el aspecto físico, de intervención en un espacio, de rehabilitación en una vivienda, algo más concreto, ¿no? Entonces, cuando llegan a esta asignatura, lo que se esperan es eso, ¿no? Un poco más de, pues, un espacio pequeño, un espacio libre. Entonces, cuando ya les abres el abanico de estos 10 ejes temáticos en los que nos apoyamos la agenda urbana y sumamos alguno más, ¿no? Como la salud, la cultural y demás, y ya no les das tú el ámbito en el que actúas, sino que cuestionan lo que hay,
desde este punto de vista de interdisciplinar, ¿no? Digamos, de como muchos factores en los que atacar la regeneración de un ámbito, pues se incomodan un poco, ¿no? Están un poco como que no saben muy bien por dónde empezar. Entonces, todo este aprendizaje en la asignatura, al final, quedan contentos y ven como que la regeneración, si lo ves desde distintos puntos de vista y además todos suman, o sea, no desde uno único, sino desde esa transversalidad que es exponencial, ¿no? Entonces vas tocando como diferentes factores. Muchas veces cuando pasamos por 3 fases, diagnóstico, 3 estrategias y luego detallan una. Esa última muchas veces es el sumatorio de las 3 principales, que también es interesante que ellos ven y dicen, es que si sumo esta con esta, pues es que obtengo un programa mucho más contundente y además regenero esta parte, rehabilito, pero además pongo un programa social y sumo la digitalización, con lo cual es como un resultado mucho más completo y bueno, y que ellos también se llevan esa visión de que se puede actuar desde muchas maneras, intervenir desde muchas maneras, ¿no? Y luego también muy importante que gracias al WOSO no habíamos tenido ocasión de hacerlo todavía, el contacto con la gente del lugar, ¿no? Porque ellos exponen su estrategia, ¿no? Que vienen de la escuela, del taller, de su ordenador, de los datos que te dan. Y luego, claro, el contacto ahí, por mucho que sean alumnos o alumnas de instituto, como nos tocó en esta ocasión, pues bueno, te sientes un poco vulnerable porque realmente conoces el lugar desde el mapa, desde la distancia, ¿no? Pero llegar a un lugar a contarle algo a alguien que vive ahí y que tú no lo conoces desde ese punto de vista, pues siempre da cierto vértigo, ¿no? Porque se te ha podido escapar cosas y demás. Entonces, bueno, toda esta experiencia, y este año especialmente con el tema del WOSO, pues es bastante enriquecedora, ¿no? O sea, ese punto de vista de la regeneración urbana desde ahí. Entonces, bueno. Muchas gracias, Elena. Mi pregunta era pequeñita y con vergüenza de profesora. Has contado la historia de mi vida. Yo imparto urbanismo, que es urbanismo 7, 2 puntos, la ordenación del territorio, y una asignatura de paisaje y salto a la escala territorial. No me mira bien, o sea, es un problema. Por si te voy a decir lo que he anotado en mi papel, ¿vale? Entrando como entra el coche un poco más al área privada del pensamiento. El vídeo de Elena a disposición de los alumnos para el año que viene. Es lo que dice en este papel de mis notas, ¿no? Con eso te digo bastante. O sea que esto es otro foro y es cómo transmitir todo esto, cómo unir escalas en la enseñanza. Por eso no me atrevía. Es otro foro de esta cuestión que tiene mucha importancia, pero que ya aquí no cabe. Muchísimas gracias, Elena. Gracias. Qué bueno, Isaro, qué bueno, Elena. Muchas gracias. Vaya responsabilidad, Elena, Isaro, que todavía os habéis echado encima, no es por nada, pero bueno. Sí. Pero bueno, se trata de eso, ¿no? De estar aquí, lo que hablaba, ¿no? De la pasión y la responsabilidad, o sea que a fin de cuentas estamos en eso, ¿no? O sea que, bueno, no sé si tenemos más cosas o más preguntas de los que están participando fuera, de los que estáis aquí. Bueno, yo creo que ya es una hora bastante prudente. Entonces eso, yo, bueno, primero quería agradecer efectivamente a todo el equipo que, como os he dicho, lleva programando este vía desde hace 2 años, básicamente de la delegación en Vizcaya del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro, que realmente sé la intensidad y el fervor con que han preparado esta bienal, ¿no? Y luego deciros también que todo lo que, perdón, tengo aquí escrito. Vamos a ver. Sí, eso. Todo el material audiovisual que se está generando, todas estas ponencias, las podéis seguir en unos días en el canal de YouTube del Congreso. Tenéis ahí en el rótulo que aparece en pantalla, tenéis la dirección del vía y ahí podéis encontrar todo el material de esta edición y ediciones pasadas. Queremos también aprovechar para agradecer no solo a los organizadores, como ya he comentado, sino a los patrocinadores y a todos los colaboradores que ha tenido esta bienal. Y recordad también que esta tarde en Bilbao, en el Palacio Euskalduna, se hará entrega del premio Vía, que este año recae en la figura del arquitecto Juan Herreros. Será a las 7:15 de la tarde en el Euskalduna. Como recordáis, Herreros es, digamos que para los más profanos en todo caso de la arquitectura, es el autor del Museo Munch que han hecho en Oslo, que es que ha sido un hito y va a ser un hito realmente en la arquitectura y en el planeamiento urbanístico de la propia ciudad de Oslo. Entonces, eso, invitaros a que vayáis hoy
los que podáis, los que estéis aquí dentro, los que estáis en esas pantallas, seguramente seguramente no estáis más lejos y no vais a poder venir, pero a todos los que estáis detrás de las pantallas que no os veo, pues para que podáis acudir. Y nada, mandaros otra vez el agradecimiento a todos los que habéis participado en las ponencias, que realmente creo que ha sido brillante el trabajo que se ha desarrollado, y animaros a que sigáis difundiendo con esa vehemencia y esa pasión que intuyo, y en otros casos la intuyo, en otros casos la he visto, que tenéis. O sea que nada, muchas gracias, eskerrik asko, a todos los que estáis por ahí. Y nada, nos veremos. Espero que antes de 2 años del VIA, pero que seguiremos estando ahí. Bueno, oye, pues muchísimas gracias. Gracias. Vale, agur. Eskerrik asko, gracias. Gracias.